tengo conmigo ensayo sobre la libertad, creo que sería al revés, pero bueno, vamos a ponerlo también acá en imágenes, a 200 años de la abolición de la esclavitud afrodescendiente en Chile, y tengo conmigo en online a dos de los autores y autoras, Gabriel Caniguante y Orieta Collao Miercejeroski, ¿está bien? Sí, Bueno, como muchos de ustedes sabrán, este libro consta de varios capítulos donde varios profesionales intentan desarrollar algunas líneas, intentan lanzar algunas líneas y también algunas ideas sobre un problema que ya lleva 200 años, eh, sobre el tema de la abolición de la esclavitud en Chile. Y Gabriel y Orieta nos ayudan con la ausencia de la negritud en el pensamiento progresista chileno del siglo XX a partir de la documentación de partidos y movimientos de la izquierda leídos desde el bicentenario de la abolición de la esclavitud. Un artículo muy interesante eh, que toma una dimensión del siglo XX, cosa que muchas veces no es muy usual cuando estamos hablando de un problema del siglo XIX, principalmente de principios del siglo XIX. Entonces quiero comenzar preguntándoles, estimados, estimada, ¿cómo nace esta reflexión, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué relación tenían ustedes o tienen ustedes con este mundo de la izquierda? ¿quieres partir? Parte tú, Pietro. La verdad es que la inquietud de hacer este texto, que se hizo a cuatro manos, nosotros tenemos como periodistas, como colegas, aparte de ser pareja, la facilidad de trabajar juntos. Siempre se nos ha hecho muy fácil. Y ambos teníamos esta inquietud que nace un poco del contacto con el proyecto Afro Coquimbo. El proyecto Afro Coquimbo aquí en la región de Coquimbo, eh, tuvo para nosotros mucha importancia en términos de visibilizar un tema que a nosotros nos parecía que, aparte de interesante, era significativo en lo que tiene que ver con la identidad regional y con la identidad nacional. Desde esa perspectiva, se nos ocurrió qué pasaba con este tema en los sectores que se supone, en los sectores políticos que se supone que son más progresistas y por lo tanto más abiertos a analizar temáticas que son importantes para el desarrollo social de una comunidad. Y ahí entonces conversamos y dijimos, ¿y cómo se podría hacer esto? ¿Cómo podríamos nosotros aterrizar un tema del siglo XIX, considerando, ¿no es cierto?, los 200 años de la abolición de la esclavitud, cómo a partir de eso nosotros podemos revisar eso en los principios que plantean el sector más de izquierda en Chile a través de sus partidos políticos. Y lo hicimos a través de un análisis documental y la discusión nuestra de esa temática. Fue muy interesante como trabajo, fue una experiencia. Nosotros no somos historiadores, no somos, no tenemos ni siquiera la formación de profesores de historia, por lo tanto, eh, abordamos este tema con mucha humildad y entendiendo que era una instancia de aprendizaje súper importante para nosotros también. Eso. Sí, eso, y en relación con la segunda pregunta, ahí voy a responder personalmente. Bueno, mi relación con la izquierda tiene que ver con que yo en mi juventud fui militante de un grupo de izquierda que era el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y por lo tanto, por lo menos de ese movimiento político yo conocía bastante en términos de su documentación. Yo estuve 10 o 12 años en el MIR y leí muchos documentos, muchos sí, documentos, ¿no es cierto?, de el MIR en los años 70 y 80, y haciendo memoria simple de eso, yo me daba cuenta de que no había presencia del tema de la negritud, por lo menos en los documentos relacionados con el MIR. Y entonces surgió la inquietud de extender esta búsqueda a otros partidos y movimientos que son o eran de izquierda, como, bueno, todavía sigue siendo el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, buscamos documentación de esos cuatro partidos o movimientos de izquierda para ver si había algún tipo de presencia en su declaración de principios o en algún otro tipo de
documento fundante de esas organizaciones, del tema de la negritud, del tema de la esclavitud, etc. Y ahí entonces encontramos que, como lo suponíamos, nuestra hipótesis era de que no había, y efectivamente comprobamos que esa hipótesis era correcta, por lo menos en la búsqueda limitada que nosotros hemos hecho hasta ahora. Claro, bueno, hablas de una hipótesis. Cuando pensamos en una hipótesis, hablamos de que hay algo que pensamos, que creemos que es así, previamente a intentar comprobarlo, previamente a un trabajo. Y claro, tal como decía Arieta, eh, uno podría suponer que este tipo de movimiento, partido, tendría una cercanía también. Algo había, y algo expresan ustedes también con esta cercanía, principalmente del frente, con el mundo indígena, mundo mapuche, ¿no? No sé si el MIR también tenía algo así. No sé si es que lo viste así también en tu periodo. Em, pero bueno, pero este tema de lo étnico no era un tema en definitiva, no resultó un tema. Y era posible pensar, sí, en realidad, si es que a nadie también le interesó esto, eventualmente al mundo de la izquierda es interesante y tentativo pensar en esta hipótesis. Em, pero claro, pero ahí es donde me llama la atención también esto eh, que lo que ustedes están hablando también creo que lo han mencionado en el mundo norteamericano. Me imagino que también en Sudamérica. En el mundo norteamericano, creo que las variables étnicas y de raza, por ejemplo, son las que se han utilizado para intentar explicar los problemas sociales. En cambio, en Sudamérica, o en Chile principalmente, es el tema de la clase. Entonces, claro, cuando hablamos de clase, no hay raza, no hay etnia, simplemente es un valor económico, una variable económica, ¿no? Y social. Entonces, claro, ustedes están apuntando a eso directamente a partir de un discurso de clase muy europeo, que ustedes también dicen, ¿no? O sea, hay una mirada eurocéntrica del mundo de izquierda, con un marco teórico que viene del marxismo, el leninismo, y también con toda esta mirada ya mucho más puntual al tema de la clase, ¿no? No hay raza, no hay un discurso que pueda comprometer otras variables. Cuando ustedes trabajaron este tema, vieron algunos de estos documentos, trabajaron estos documentos, pero mencionan algo también importante respecto a lo que hace el PC, si no me equivoco, o el PS, eh, respecto a esta vinculación del mundo norteamericano y sudafricano, eh, respecto a lo negro, ¿no? Como el problema de lo negro queda, queda invisibilizado, o sea, pero queda visibilizado ahí. Pero claro, pero siempre es hacia afuera. Y tú estuviste en Brasil, Gabriel. Estudiaste en Brasil. Sí, Si no me equivoco, también creo que estuviste en Cuba. así es. Este tipo de experiencia respecto de la izquierda y lo afro, o la raza en definitiva, ¿no? ¿Tiene tiene algún antecedente por allá? ¿Tiene alguna variable que pueda ser interesante también de comentar o de poder haber, eh, no sé, abierto alguna lista también en este artículo respecto de temas comparativos, Chile y otros países? Es decir, en lo personal, a mí me hizo tomar conciencia mi vivencia tanto en Cuba como en Brasil, y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en Cuba, que era un país socialista, con un gobierno comunista, con un partido comunista único en el gobierno y en el Estado, si bien es cierto, no había discriminación legal del Estado hacia los ciudadanos afrodescendientes, a nivel popular, a nivel de la gente, seguía habiendo bastante racismo, digamos. Muchas veces revestido de broma, típico chiste, pero más allá de eso, también en términos de mucha gente no se relacionaba con afrodescendientes más allá de lo estrictamente necesario, por ejemplo, en un trabajo, pero a nivel de opción de pareja, eso era más difícil. Y sin ser un país socialista, ni mucho menos, en el caso de Brasil, sí se suponía que había una conciencia de negritud en muchos movimientos negros y movimientos de carácter racial,
eh, ahí hay una organización racial más fuerte, es decir, gente que se organiza en función de su raza, de su etnia, su descendencia, ¿no es cierto? Eh, pero el racismo es mucho más descarnado en Brasil, hasta donde yo lo viví, y me temo que no ha cambiado mucho eso. Yo viví en Brasil hasta el año 92 y había un racismo muy flagrante, ¿sí? Yo era estudiante de periodismo. En esos años hice una pequeña investigación sobre la publicidad y el racismo y Mm, descubrí, por ejemplo, algo que era más o menos evidente, pero yo lo trabajé con una cierta metodología, que en las publicidades de una revista que era bastante famosa, en que aparecía una persona afrodescendiente, siempre estaba en una posición inferior. Es decir, en una fotografía, una imagen donde había blancos, mulatos y negros, el blanco estaba siempre en la posición de el jefe, el patrón, el rico, el comprador, y el negro o mulato estaba en la posición de sirviente, de doméstica, de empleado, de portero, de chofer. Y eso era mm, flagrante, no había ninguna publicidad a la que yo analicé en que fuese distinto. Eso ha ido cambiando, evidentemente, eso ha ido cambiando, uno puede ver ahora en la publicidad, en la televisión, que eso ha cambiado, y no solo en la publicidad, también ha cambiado en el cine, en la televisión. La presencia del afrodescendiente ocupa otros espacios de poder. Entonces, claro, ese tipo de cosas a mí me fue motivando a tener algún tipo de conciencia respecto de el tema de la discriminación y del racismo en general. ya. Bueno, creo que hay algunos historiadores, yo, Eric Hobsbawm, que es un historiador británico, que falleció hace algún tiempo atrás. Y hace la historia del siglo XX, tiene varios libros, ¿no? Re importantes respecto a la historia bien amplia. Él menciona ese tema de Brasil, eh, principalmente apuntando al tema de las telenovelas. De las telenovelas, usualmente el mundo de la élite, o sea, el mundo blanco está situado en espacios de élite, y el mundo negro, afrodescendiente, es, es la sirvienta, o es el malo de la teleserie, no tengo idea, algo así, pero eh, tiene una relación con algo también ya visto afuera. Se ve, no tan solo había que estar dentro, pero claro, ese escenario que tuviste resulta re interesante para dar una mirada a este espacio sudamericano, también que de repente muchas veces no conocemos. Respecto a este trabajo que hicieron, Orieta, em, ¿cómo has visto o cómo ves este trabajo? Si es que pensamos en orientarlo a una realidad actual, a una realidad contemporánea, más que actual. Eh, Porque tenemos un diagnóstico, que es el diagnóstico que ustedes hacen, que me resulta muy interesante. Eh, y claro, es interesante también que esto fuese tomado por mentes críticas de la misma izquierda. ¿Por qué no? Bueno, también uno supone también que dentro de la misma izquierda también hay sujetos bastante brillantes, ¿no? Bastante críticos respecto de muchas cosas. Y también respecto de sí mismos. Eh, pero claro, tenemos un escenario actual, sobre todo con este advenimiento hace los últimos 20 años de una comunidad en el norte, ¿no? Y también otras comunidades, no comunidades, pero personas a lo largo de Chile, en varias regiones, que es parte de una de, la, de las consultas que se hizo hace un tiempo atrás, de gente que se reconoce como afrodescendiente, no tan solo en Arica, sino en Coquimbo, Santiago, Valparaíso, el Biobío. Eh, ¿Cómo aporta esto a la reflexión de un tema contemporáneo, un tema actual y contingente, crees tú? ¿O cómo podríamos verlos? Yo creo que es una arista o un aspecto que debiera tomarse en esta preocupación más amplia que tiene que ver cómo reconocemos nuestra identidad, cómo somos capaces de asumir nuestro mestizaje, porque está claro que Chile está formado por mestizos, somos todos mestizos, pero muchas veces se reconoció o se reconoce el componente que lo conversábamos de los pueblos originarios, por ejemplo, pero Claro. no este otro componente que se mantuvo invisibilizado, ¿no es cierto? No, no hubo negros en Chile, no se murieron, no sé qué, en las declaraciones estas, ¿no es cierto? Incluso hay gente eh, muy inteligente de los sectores de izquierda también. Entonces, yo creo que ese es un aspecto que
que es muy importante en la reflexión. No solo en lo que tiene que ver cómo asumimos nuestra identidad, sino que cómo eso lo tomamos hacia adelante en lo que tiene que ver con las reivindicaciones y con los derechos humanos asociados a los afrodescendientes o asociados a la sociedad en su conjunto. Y cómo Claro, eso debiera impactar la educación, por ejemplo, cómo eso debiera impactar los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera. Y ahí hay un rol que yo creo que los profesionales en general tienen que cumplir claro, eh, desde distintos ámbitos. Y también eso difundirlo. O sea, yo creo que es súper importante un poco lo de este libro, un poco lo que ha hecho el proyecto Afro Coquimbo, que yo le tengo mucho cariño al proyecto Afro Coquimbo en términos de esa visibilización en esa escala, identidad regional, identidad nacional, y cómo proyectas eso tú a una sociedad mejor, que es parte claro, de lo que nosotros como personas sentimos que hay que hacer y es un aporte que hay que trabajar y en el cual uno tiene una contribución que hacer, por pequeña que sea. claro, A lo mejor no son grandes cosas, pero sí uno va entonces sembrando ahí una semilla que yo creo que es importante y que va a dar a lo mejor su fruto en una década más, pero donde uno siente que pudo hacer o que pueda hacer un aporte. En ese sentido, yo creo que tiene mucha actualidad la temática, por una parte, de la aceptación en la identidad de la afrodescendencia o nuestras raíces afro, y también cómo eso lo reflejamos en un trabajo más organizado, por ejemplo, en los partidos políticos, por ejemplo, en los movimientos, cómo eso puede transformar en una sociedad mejor la nuestra. Eso. claro. ¿Ustedes no consideran que el tema puede haber sido simplemente contextual? Es decir, que algo también orientan ustedes en su artículo. Había otras preocupaciones, que era sobrevivir el periodo de la dictadura, pues, que era que no te mataran. Y mi orientación es respecto a lo que yo estoy buscando, lo que el partido o el movimiento está buscando, tiene también que ver con eso, ¿no? Con la sobrevivencia, con en lo de abajo, una lucha de clases, etcétera, etcétera. Por una parte, podría haber sido también contextual, que no pensaron eso, no porque no hayan querido, no porque hay un manto grande de invisibilización sobre el tema de los afro, sino porque la emergencia los lleva a pensar algo así. Ah, ¿Puede ser también leído así eso? ¿O no lo admiten? O sea, perdón, yo creo que efectivamente puede haber algo de eso, pero hay que tener cuidado con estos paraguas con el cual tú guardas y pones, por lo tanto, como prioridad la emergencia. Por ejemplo, la lucha de clase. Y eso también uno lo puede ver en la perspectiva de género. Si tú te fijas, que es otra parte que Sí, uno podría investigar donde dice, sí, compañera, pero no ahora, después. claro, Primero es la urgencia. Entonces hay que tener cuidado de que no te coma la urgencia, porque hay otros elementos que también son importantes y que debieran recogerse, como el tema de género, como el tema de raza, como el tema, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que hay un elemento que es contextual. Ahora, por supuesto, nadie puede decir que aquí haya una intención efectiva de no nombrar o de no asumir o de no... No, efectivamente hay un tema que tiene que ver con urgencias, que tiene que ver con las luchas sociales, etcétera. Pero hoy día, siglo XXI, yo creo que podemos ya sentarnos y conversar con una mirada un poco más amplia, que aborde estas particularidades, si tú quieres, pero que van marcando igual el camino. claro, Y en ese sentido, Luis, quizás sería interesante actualizar esta pequeña investigación y revisar la documentación actual. No del MIR porque no existe como existió, no del Frente Patriótico porque no existe como existió, pero quizás revisar la documentación de los partidos más importantes en Chile, digamos, que no pasan de ser cuatro o cinco, ¿no es cierto? claro, Y eso podría ser una nueva investigación que quizás nos termine de seducir y poder aportar en ese sentido para una continuidad, ¿no es cierto? Una profundización o una ampliación de esta pequeña primera investigación que realizamos. No sé, estoy pensando en ampliar el radio de la investigación no solo
a los partidos de izquierda, que serían el Partido Comunista y el Partido Socialista, incorporar, no sé, a la gente del Frente Amplio, pero también incorporar a otros partidos que a veces tienen, por lo menos desde el punto de vista de su convocatoria, un carácter progresista, como podría ser, por ejemplo, Evópoli o algún otro partido más reciente. Y quizás Claro. incorporar a los grandes partidos de derecha como la UDI o como RN y revisar si en la documentación de ellos, en sus declaraciones de principio o en algún otro tipo de documento fundante o fundacional, hay o no hay alguna mención al tema de la negritud y de la afrodescendencia en Chile. Claro. Bueno, yo creo que es un trabajo que, si no lo hacen ustedes, por lo menos el libro está expuesto para que otros y otras también puedan tomarlo. Yo creo que esto también desarrollarse no tan solo como artículo, sino como tesis académica. Y nos revelaría un montón de cosas. O sea, hay un montón de cosas por preguntarnos y por revelarnos. Es como, por ejemplo, que algunas cosas que me nacen cuando leía esto, eh, que era cómo se articulan los partidos políticos en función de esta variable, raza, género, clase, etcétera, etcétera, versus, no sé, cómo se articula esta historia de Chile, ¿no? ¿Qué intereses tienen? ¿Simplemente son intereses electorales? Si es que yo hablo de lo negro, voy a tener asegurado un grupo electoral interesante para mí. Si es que yo hablo de homosexuales, si es que yo hablo de mujeres, así funciona. No sé si es tan fácil decir o hablar de absolutos y decir que eso funciona así. Y posiblemente trabajos como eh, este mismo y otros que tengan mayor elaboración, podrían darnos interesantes análisis. Así que se lo agradezco mucho. Ha sido una interesante experiencia leerlos. Y repito el título que está en este libro, ¿ok? Que ya está en online y está perdón, para comprarlo online, en las librerías y en la librería de la Universidad eh, eh, del Resultado, que es la ausencia de la negritud en el pensamiento progresista chileno del siglo XX a partir de la documentación de partidos y movimientos de izquierda leídos desde el bicentenario de la abolición de la esclavitud, de Gabriel Keneguante y Oreta. Han sido muy amables, gracias por su tiempo y realmente estoy agradecido por su contribución en este libro. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, sí. Que estén muy bien. Nos estamos viendo. Igual. Chao, chao.